presente video nos permitirá conocer cómo es el cálculo y la contabilización de la emisión de acciones que hizo la compañía El Vencedor durante el año 2021. Como lo vimos en el video anterior, la empresa nos suministró una información en la cual nos permitió determinar los diferentes elementos, valores y cantidades que la empresa había presentado hasta cierto periodo y decisiones que habían tomado la Honorable Asamblea de Accionistas. En este orden de ideas, entonces vamos a comenzar a desarrollar las transacciones y hechos económicos que se presentaron en el año 2021 para dar cumplimiento al primer elemento y primer componente que nos piden, que es hacer el registro contable. Nos indican que la empresa en el año 2021 emite el 20% de las acciones en reserva a la par. En ese orden de ideas, lo primero que debemos de calcular es cuál es el número de acciones en reserva. En este momento hacemos el cálculo tomando como punto de partida las acciones autorizadas y las acciones suscritas y pagadas. Como lo podemos observar, las acciones en reserva serán igual a las 20.000 acciones con las que inicialmente comenzó la compañía y las 100.000 acciones que ya vendió y le fueron pagadas, las cuales habían sido contabilizadas y reconocidas hasta el 31 de diciembre del 2020. Nos están diciendo que sobre estas 100.000 acciones la empresa emite o coloca el 20%. ¿Qué implicación tiene esto? Tomamos las 100.000 acciones en reserva y la multiplicamos por el 20%, que será el número de acciones que se van a vender, lo que equivale a 20.000 acciones. Nos dicen que las acciones fueron vendidas a la par. Recordemos que la expresión y el término a la par significa que las acciones fueron vendidas al valor nominal, que en este caso es de 1.000 pesos. En ese orden de ideas, la empresa vendió 20.000 acciones a un valor de 1.000 pesos cada una para un total de 20 millones de pesos, lo que implica que la empresa recibirá por esta emisión de 20.000 acciones un monto de 20 millones de pesos. Se recomienda que siempre que haya una colocación de acciones se compare con el valor nominal. En este caso, los valores son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque no hubo una colocación de acciones por encima del valor nominal, lo que significa que los inversionistas no estuvieron dispuestos a pagar a un monto superior al nominal. Es por esta razón que no hay prima, puesto que si comparamos el valor de colocación y el valor nominal, la diferencia es cero. Por tanto, el dinero que se recibe y el cual se reconoce en el capital suscrito y pagado no se genera diferencia. ¿Cómo contabilizamos la operación? Entonces, vamos a reconocer que el efectivo se nos incrementa en 20 millones de pesos, que siempre será el valor de colocación, lo que impacta a la compañía de forma favorable recibiendo los recursos. Y en el patrimonio vamos a reconocer el incremento en el capital suscrito y pagado por valor de 20 millones de pesos, puesto que la emisión se hizo al valor nominal. No se genera ningún otro tipo de cuenta, puesto que no hubo lugar a la prima y las acciones fueron pagadas en efectivo y de forma inmediata. En el segundo punto, nos indican que la empresa emite el 35% de acciones en reserva a un valor de 1.070 pesos por acción. Calculamos el número de acciones en reserva. Recordemos, ¿de dónde tomamos las acciones en reserva? Tomamos las acciones autorizadas menos las acciones suscritas y pagadas hasta el 31 de diciembre del 2020 y menos la última emisión de acciones que tuvimos, que fueron las 20.000 acciones que hace un momento vendimos. Lo que implica que la empresa tiene bajo su poder y todavía no ha vendido 80.000 acciones y serán sobre estas 80.000 acciones que calculemos el porcentaje de venta.
En ese orden de ideas tomamos las 80.000 acciones por el 35%, lo que indica que esta emisión de acciones equivaldrá a 28.000 acciones a un precio de colocación de 1.070 pesos, lo que le generará a la compañía recibir recursos por valor de 29.960.000 pesos. Como lo hemos visto anteriormente, siempre se recomienda comparar el valor de colocación versus el valor nominal para determinar si hay una diferencia entre el uno y el otro y si hay lugar a la prima. Como podemos observar, el valor nominal siempre será el mismo, que en este caso son 1.000 pesos. Tomamos entonces las 28.000 acciones y las multiplicamos por su valor nominal, lo que implica un valor de 28 millones de pesos. Y si observamos, se genera una diferencia. Esa diferencia es la prima. ¿Por qué hay prima? Porque logramos colocar las acciones 70 pesos más o por encima del valor nominal que tiene la compañía, lo que indica que la empresa, por haber vendido estas 28.000 acciones a 70 pesos cada una por encima del valor nominal, le generó una prima de 1.960 pesos. Eso es bueno para la compañía porque indica que los inversionistas ven atractiva a la empresa y los futuros resultados que ella va a obtener, lo cual va a garantizar una mejor inversión y rentabilidad para ellos. ¿Cómo contabilizamos la operación? Como la venta se hizo en efectivo, entonces reconocemos que el efectivo de la compañía tuvo un incremento de 29.960.000. Contabilizamos la venta de las acciones, lo que implica un incremento o aumento en el capital suscrito y pagado por las 28.000 acciones que se vendieron al valor nominal. Pero recordemos que como estas acciones fueron vendidas por encima del valor nominal, la empresa generó una prima en colocación de acciones por los 70 pesos que vendió por encima del valor nominal las 28.000 acciones. ¿Qué significa esto? Que la empresa está siendo muy atractiva y, como lo vimos, los inversionistas estarán dispuestos a pagar un monto mayor. En el tercer punto, nos dicen que la empresa emite o coloca 13.000 acciones. En este caso no tenemos que calcular cuántas acciones va a colocar la empresa. Ya nos están diciendo que son 13.000. Vale aclarar que a pesar de que nos den el número de acciones a colocar, debemos de calcular nuestras acciones en reserva. Como vemos, tenemos inicialmente 20.000 acciones del capital autorizado, 200.000 acciones del capital autorizado, menos 100.000 acciones de las suscritas y pagadas, menos 20.000 acciones que vendimos en la primera emisión en el 2021, menos las 28.000 acciones que vendimos en la segunda emisión del año 2021, lo que indica que la empresa en reserva y aún no ha vendido 52.000 acciones. Esto nos garantiza que sí pudimos vender o podemos vender esas 13.000 acciones. Determinamos el cálculo, 13.000 acciones a un valor de colocación de 1.040 pesos, lo que indica que la empresa recibirá 13.520.000. Como la acción se vendió por encima del valor nominal, ello implica para la compañía una prima de 40 pesos por acción. ¿Por qué los inversionistas estuvieron dispuestos a pagar 40 y no 70? Por diferentes circunstancias, ya había muchas acciones en el mercado, de pronto los prospectos económicos que ha tenido la compañía o el futuro del país o el mercado en el sector donde la empresa se desempeña, pues han generado cierta expectativa y a ellos no les interesa pagar un valor muy alto. A medida que la empresa vaya generando resultados positivos y la economía se dinamice, pues obviamente se va a hacer más atractiva la inversión y por ello la empresa y los inversionistas al momento de comprar las acciones de la empresa, pues estarán dispuestos a pagar un monto superior.
En ese orden de ideas, contabilizamos la emisión recibiendo el dinero en efectivo, equivalente a 13.520.000, el capital suscrito y pagado de 13.000, recuerden que los valores los estamos trayendo del cálculo. Entonces, siempre que nosotros hagamos el cálculo de la operación, pues traemos el valor del efectivo, que es el dinero que como empresa vamos a recibir. Vamos a reconocer el valor que la empresa va a incrementar patrimonialmente por la colocación de las acciones. Y en ese orden de ideas, la prima, si hay lugar a ella, puesto que se lograron colocar las acciones por encima de su valor nominal, lo que hizo atractiva la inversión a los diferentes intermediarios del mercado. Por último, nos dicen que la empresa genera una utilidad neta por valor de 21 millones de pesos. Recordemos que la utilidad nace como resultado en el periodo por los diferentes hechos económicos y el desarrollo del objeto social de la misma. Para el año 2021, la utilidad neta fue de 21 millones de pesos. ¿Qué implicación y en dónde vamos a encontrar la utilidad neta? En el estado de resultados. Pero debemos de tener presente lo siguiente. La utilidad neta es aquel valor en el cual nosotros ya calculamos el impuesto de renta. Para nosotros es muy importante saber a cuánto equivale el impuesto de renta que la empresa pagó y cuál fue el monto sobre el cual hizo dicho cálculo. En ese orden de ideas, para poder conocer el valor del impuesto de renta que la empresa pagó y cuál era la utilidad antes de impuestos, entonces lo hacemos de la siguiente forma. Colocamos como resultado de utilidad neta los 21 millones de pesos que la empresa obtuvo. Para poder determinar la base sobre la cual o el valor sobre el cual se calculó el impuesto de renta, entonces vamos a tomar la utilidad neta y la vamos a dividir por 100% menos el 31%. 100 porque es la base sobre la cual vamos a determinar el impuesto, y el 31% que es el monto a pagarle al Estado colombiano por utilidades que generamos durante el año 2021. Ello implica que la utilidad antes de impuestos que tuvo la compañía fue de 30.434.783 pesos. Si queremos saber a cuánto equivale el impuesto de renta, como lo hemos visto en los ejercicios anteriores, menos tomamos la utilidad antes de impuesto por la base impositiva, que en este caso sería del 31%. Para hacer la prueba y garantizar que este valor sea correcto, nos ubicamos en la celda, le damos autosuma y a la utilidad antes de impuesto le restamos el impuesto de renta, lo que indica que efectivamente en la empresa obtuvimos 21 millones de utilidad neta. ¿Por qué debemos de calcular estos valores? Porque puede que en un ejercicio nos den la utilidad antes de impuesto, es decir, los 30.434.783, y nosotros tendremos que calcular la utilidad neta. ¿Y por qué es tan importante la utilidad neta? Porque sobre esta utilidad neta, los inversionistas en la Asamblea General de Accionistas decretaron las siguientes reservas: una reserva legal equivalente al 15%, una reserva para reposición de activos del 13% y una reserva para futuras ampliaciones del 12%. Vamos hasta el cuadro en donde hicimos el cálculo de la utilidad neta y vamos a determinar cada uno de los porcentajes. Entonces nos dicen que los miembros de la Asamblea General de Accionistas decretaron una reserva legal equivalente al 15%. Siempre debemos de calcular la reserva sobre la utilidad neta. ¿Por qué?
porque nosotros no podemos decretar utilidades sin tener presente la base impositiva, porque eso sería un error y acarrearía una situación bastante compleja para la compañía. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los 21 millones y le calculamos el 15%, lo que significa que los socios de las utilidades que esperaban recibir estuvieron dispuestos a dejar un 15% dentro de las utilidades de la compañía para garantizar esa obligación de tipo legal. Luego los socios determinaron que sobre esa utilidad de 21 millones iban a constituir una reserva para reposición de activos del 15%. ¿Cuál es la finalidad de una reserva para la reposición de activos? Que en la medida que los activos se van volviendo obsoletos, no están siendo altamente eficientes o tienen alguna situación de ineficiencia, obsolescencia o renovación tecnológica, para que la empresa no tenga que endeudarse o a tener que incurrir en fuentes de financiación bastante elevadas, los socios toman la decisión de que no se les distribuya toda la utilidad, sino que dejen una partecita, para este caso un 13%, como capital de trabajo, la empresa lo invierta y garantice de esa forma los recursos necesarios para ir reponiendo los activos, es decir, comprando computadores, maquinarias, vehículos, muebles y enseres, etcétera, etcétera. Otra reserva que determinó la Asamblea General de Accionistas fue para futuras ampliaciones. ¿Qué significa esto? Que de los 21 millones que esperaban obtener, dejaron el 12%, lo cual equivale a 2.850.000 como reserva para en el futuro comprar nuevas empresas, ampliar sedes, hacer inversiones para el tema de expansión. Recordemos que dentro del objetivo básico financiero que tiene una compañía, tenemos la liquidez, la rentabilidad y el crecimiento. En este caso, esa decisión se tomó con el fin de garantizar los recursos necesarios para que la compañía crezca. ¿Qué significa entonces estos 8.400.000? Estos 8.400.000 lo que implica es que los socios, por tener inversión dentro de la compañía, se hicieron acreedores a unos dividendos o a una utilidad equivalente al 21%, pero que en la Asamblea General de Accionistas estuvieron dispuestos a garantizarle a la empresa un requerimiento de tipo legal y a tener unos recursos los cuales les van a ayudar a su eficiencia operativa con el fin de garantizar el futuro y la permanencia de la empresa. Recordemos que toda empresa debe garantizar su futuro, permanencia, para validar la operación. ¿Qué significa entonces? Ellos renunciaron de estos 21 millones de pesos, 8.400.000, con el fin de fortalecer la compañía y cumplir elementos del tipo legal. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer el cálculo de cómo fue el impacto que se generó en la compañía. Entonces, el valor sin distribuir, ¿cuál fue? Siempre vamos a tomar la utilidad antes de impuestos. Y esa utilidad antes de impuestos le vamos a restar el total sin distribuir. Es decir, los recursos los cuales los socios en un momento determinado dijeron no nos los entreguen, sino que usted empresa quédese con ellos para que los administre. ¿Eso qué implica? Que la empresa tuvo o tiene 22.034.783 pesos para el normal funcionamiento. Pero recordemos que como este valor no incluye el impuesto de renta, entonces tendremos que restarle a este total sin distribuir el impuesto de renta. ¿Por qué? Porque este valor no es propio. Este valor nosotros se lo debemos al gobierno colombiano, lo cual equivale al 31% de las utilidades generadas. Tomamos los 22.034.783 y le restamos el impuesto de renta. Lo que implica que a los socios les vamos a entregar 12.600.000 pesos en dividendos. Ya la Honorable Asamblea General de Accionistas determinará si los distribuye
o si los paga en efectivo o en acciones, pero este es el monto de beneficio que ellos obtuvieron. Lo podemos verificar tomando la utilidad neta menos las reservas o apropiaciones que hizo la compañía. Miremos qué son estos dos valores. Muchos de ustedes se estarán preguntando por qué le dimos la vuelta a todo esto. Porque resulta que cuando nosotros pagamos dividendos en acciones, hay un comportamiento del mercado y ese comportamiento del mercado tiene unas implicaciones las cuales serán necesarias analizar y determinar antes de presentar la propuesta a la Asamblea General de Accionistas para la distribución de sus utilidades. Vamos a hacer la contabilización de cada una de las operaciones. Pues, total por distribuir. ¿Qué significa? 8.400.000. ¿Por qué se denomina por distribuir? Porque estos 21 millones, los inversionistas o socios nos dejaron 8.400.000. Este dinero es de ellos y este dinero significa que ellos tienen en el patrimonio de la compañía unos recursos equivalentes a 8.400.000. ¿Qué implicó esa utilidad por distribuir? Un aumento en la reserva legal, que son los 3.100.000, mírenlos acá los tenemos, un incremento en la reserva para reposición de activos y por último, unas reservas para futuras ampliaciones. En ese orden de ideas, ya realizamos toda la parte operativa de las diferentes decisiones que tomaron los inversionistas de la compañía en el desarrollo de la distribución de utilidades y emisión de acciones que se presentó en el año 2021. En el próximo video vamos a determinar la sección patrimonial del año 2021 y cómo fue su comportamiento y las variaciones que se presentaron.